La tercera ley de Newton, también conocida como la ley de acción-reacción, nos plantea que cuando se ejerce una fuerza sobre un objeto, se genera una fuerza equivalente con la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Aunque esta ley parece ser bastante simple, sin embargo, sus consecuencias son bastante poderosas, sobre todo en la elaboración de ejercicios de lápiz y papel. Y de hecho, su construcción posiblemente se debe al hecho de que se requería una fuerza fantasma para poder explicar un problema bastante simple. Asumamos que tenemos una mesa y tenemos una esfera. La esfera es afectada por la fuerza gravitacional que ejerce el planeta Tierra sobre ella. Si solo esta fuerza estuviera haciendo eh, sus efectos en la esfera, esta debería acelerarse, ya que no habría ninguna otra fuerza que anulara ambas magnitudes para que la aceleración fuera cero. Sin embargo, vemos efectivamente que la esfera no se mueve, no cae, no se hunde en el planeta Tierra de forma indefinida. Por lo tanto, debe haber otra fuerza que impide el movimiento de la esfera. Esta fuerza fantasma se opone a la fuerza gravitacional, impidiendo la generación de una aceleración. ¿Pero quién ejerce esta fuerza fantasmagórica? Pues la propia mesa. La superficie de la mesa va a ser quien ejerza la fuerza de resistencia a la fuerza de gravedad. Evidentemente, si la esfera es demasiado densa, su peso provocará que la mesa se fracture y en ese momento la fuerza que impide la aceleración disminuye y por lo tanto la esfera caería hasta que llegue a una superficie lo suficientemente resistente para volver a generar esta fuerza de oposición a la gravedad. Entonces esta fuerza de oposición a la gravedad es generada por las superficies como un reflejo de la fuerza gravitacional. Lo mismo va a ocurrir con cualquier fuerza que se ejerza sobre un objeto. También existe otro tipo de fuerza en una cuerda. Usted tiene una cuerda que sostiene un peso. Nuevamente, el peso está afectado por la fuerza gravitacional. Y efectivamente observamos que el peso no se mueve, no está experimentando una aceleración. Por lo tanto, se está ejerciendo una fuerza en reflejo a la fuerza de gravedad que anula la aceleración. Nuevamente sería una fuerza fantasmagórica de no ser por la existencia efectiva de un material que puede generar dicha fuerza y es la cuerda. Los físicos generalmente nos dicen, o pues han bautizado estas fuerzas fantasmales, por así decirlo, que son reflejos de las fuerzas que se aplican y que obedecen a la tercera ley de acción-reacción. Entonces, en el caso de las fuerzas generadas por superficies, se las denominan fuerzas normal, mientras que las fuerzas generadas por la tensión de una cuerda se las denomina fuerza-tensión. Matemáticamente, usted siempre debe tener en cuenta que la tercera ley de Newton debe tomar la fuerza como una suma de fuerzas. Si la aceleración es cero, implica que deben haber por lo mínimo dos fuerzas que al sumarse se anulan entre sí. La incógnita en este caso tiene que ver en cómo se bautizan esas fuerzas. Entonces, para nuestros ejercicios de lápiz y papel, denominaremos a unas fuerzas normales, otras serán las fuerzas de tensión generadas por las cuerdas en las que cuelgan pesos, muy típicas de los ejercicios con poleas y péndulos. Aunque también existen fuerzas que se oponen al movimiento en sentido horizontal. Por ejemplo, la fuerza que se genera por el contacto de una superficie con una esfera. Esta fuerza va a disminuir
velocidad de la esfera a medida que ésta rueda y la denominaremos fuerza fricción o fuerza de rozamiento. Adicionalmente tenemos la fuerza generada por la gravedad del planeta y la denominaremos la fuerza de gravedad. La fuerza de fricción o de rozamiento no solo se genera por el rozamiento con una superficie sólida, también se genera con superficies gaseosas. Por ejemplo, una esfera que cae va a tener un rozamiento con el aire y eso va a desacelerar parcialmente su caída. Y la denominaremos, por lo tanto, la fuerza de resistencia al aire, la cual también puede aplicar en el caso de una fuerza de resistencia al agua. Todos los materiales sólidos, líquidos o gaseosos son capaces de ejercer una fuerza de resistencia de reflejo cuando son presionados con una fuerza que provoca un movimiento. Todas estas fuerzas las podemos clasificar igualmente como fuerzas de rozamiento para agruparlas en un tipo común. También existen las fuerzas generadas por los resortes, ya sean al contraerse o estirarse. Y por otro lado también tenemos las fuerzas que ejercen las máquinas o los animales sobre un objeto y que las denominaremos como fuerza aplicada. Un ejemplo de eso es la fuerza que es capaz de generar nuestros músculos y que son capaces de vencer las fuerzas que se oponen al movimiento de nuestras extremidades. Adicionalmente tenemos otros dos tipos de fuerza que no son de índole mecánico exactamente. La fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Por lo tanto, podemos observar cómo desde la tercera ley llegamos a una plétora de fuerzas que pueden estar efectuando su efecto, por así decirlo, en una misma masa. Es necesario entonces que el lector pueda identificar no solo las fuerzas que están evidentes en el ejercicio, sino también leer las fuerzas generadas por la tercera ley de Newton para poder resolver los ejercicios de lápiz y papel. Por ejemplo, siempre la fuerza de gravedad se le opone o una fuerza normal o una fuerza tensión en caso de que el objeto no esté moviéndose o no esté acelerándose. Por otro lado, los nombres que se les dan a las fuerzas son relativamente arbitrarios. El modo en que usted vaya a simbolizar la fuerza depende absolutamente de usted. Es como usted desee. Lo importante es que sea estricto en el mantenimiento de su propia simbología y que en la respuesta dé el resultado adecuado en términos textuales de ser necesario. Bien, eso es todo lo que tenemos que decir sobre la tercera ley de Newton. Y nos vemos en en la próxima presentación para analizar algunas de las consecuencias de las leyes de Newton. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.